buenos días. Bajo el amparo y el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias, ayer a las 12 del mediodía se celebraron diferentes concentraciones en distintos puntos de nuestra ciudad en repulsa a la invasión de Rusia en Ucrania. A las puertas del Ayuntamiento, miembros de la Corporación Municipal, del Gobierno local, se concentraron precisamente para visibilizar esa repulsa. Escucharemos las palabras de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, quien además ya adelantó que se está trabajando para poder fletar diferentes autobuses hasta la frontera con Polonia y poder facilitar la entrada a nuestra ciudad de refugiados ucranianos. Y también este jueves vamos a seguir hablando con las diferentes organizaciones que están dentro de esa mesa de encuentros con la alcaldesa para poder desarrollar diferentes estrategias para permitir un mayor número de plazas para atender a los refugiados que se esperan lleguen a nuestra ciudad ya a partir de este próximo sábado. En este caso vamos a hablar con CEAIN para que nos cuenten un poco cuál es el protocolo a seguir, de qué manera podemos ayudar los jerezanos a este éxodo de personas que están huyendo de la masacre en Ucrania. Y la solidaridad aquí en nuestra ciudad se está multiplicando cada día en favor del pueblo ucraniano y también los ciudadanos ucranianos que residen en nuestra ciudad, que son más de 230 los ucranianos censados en Jerez. Vamos a poder hablar con Tatiana, es una ciudadana ucraniana ya con pasaporte español que lleva muchos años viviendo en nuestro municipio. También ella está poniendo su granito de arena para ayudar a sus compatriotas, afectada también porque su familia sigue en Ucrania. Y hoy día 10 de marzo, segunda jornada de huelga por parte de los letrados de la Administración de Justicia. Ya la primera jornada tuvo lugar ayer, miércoles, día 9, también de no alcanzar esas reivindicaciones que hay sobre la mesa en unas negociaciones que pretenden tener y avanzar con el Ministerio de Justicia. Se avanza que en los días 5, 6 y 7 de abril también pudiesen celebrarse más jornadas de paros. Vamos a hablar con una de las responsables de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Ella es Carmen Bernal y es codelegada de este sindicato en Andalucía. Bueno, y ayer con la comparecencia de prensa que tuvimos por parte de la alcaldesa de nuestra ciudad, avanzando ese plan estratégico de Smart City para Jerez, se nos quedó en el tintero darle voz a esos diferentes colectivos que tomaron la palabra este pasado martes 8 de marzo para reivindicar esos derechos, esa igualdad entre hombres y mujeres. Así que hoy les vamos a dar ese espacio, esa voz a los diferentes colectivos que pasan desde asociaciones de la prensa, también Marea Violeta e incluso también mujeres ucranianas estuvieron presentes en este acto reivindicativo del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar también de cosas agradables, como por ejemplo la iniciativa que está poniendo en marcha una pareja que pretenden que Jerez se sitúe en el mapa como una de las ciudades dog friendly. Además quieren realizar un listado de servicios también dentro de locales de la hostelería, de tiendas que que aceptan a perros, a nuestros animales. Vamos a hablar con uno de ellos. Bueno, ya sin más vamos a entrar en materia. Como digo, hoy día 10, segunda jornada de huelga dentro de lo que es el sector o los profesionales, los letrados de la Administración de Justicia. Vamos a contarles esto, cómo afecta al día a día en los juzgados y sobre todo vamos a poner el foco en su principal reivindicación, que no es una cuestión nueva ni actual, sino que ya llevan reivindicando desde hace varios años, como por ejemplo es la adecuación salarial. Para entenderlos, para conocer cuáles son sus principales reivindicaciones, ya nos acompaña, como anunciaba anteriormente, Carmen Bernal. Ella es letrada de la Administración de Justicia, también codelegada en Andalucía de UPSJ, que es el sindicato Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Carmen, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Ana. Bueno, hoy segunda jornada de huelga, no es la primera de este año 2022, de hecho a finales de enero 26. Ya celebrasteis una protesta, una jornada de huelga, ayer también hubo otro paro. ¿Qué porcentaje, cuántos compañeros o cómo se secundó esta protesta? Pues en primer lugar quiero agradecerte, Ana, la invitación, porque nuestra profesión no es muy conocida cuando las cosas van bien. Más bien se conoce nuestra profesión cuando las cosas van mal. Esta protesta ha sido seguida en Jerez de la Frontera un poco más del 60%. En otras poblaciones como San Fernando, un 100%. A nivel general de toda España, porque somos un cuerpo estatal, ¿Sí? Estamos en todos los juzgados de toda España, pues aproximadamente ha sido un porcentaje de un 60%, pero en algunas localidades el 100% de los profesionales. Para contarles a nuestros televidentes, la figura del letrado de la Administración de Justicia es lo que anteriormente se conocía como secretario judicial, ¿no? Pues sí, Ana. Este nombre ha sido cambiado ya hace bastantes años, lo que pasa que todavía se sigue siendo una reminiscencia. Sí. Si me permites que sí, explique a los televidentes cómo funciona un juzgado, que muchos por suerte no han tenido que pisarlo nunca, pero eso igual que los hospitales. Si no se pisan, mucho mejor, pero si hay que acudir, es bueno conocerlos. En un juzgado hay todo un equipo que se compone de 3 cuerpos generales, que se llaman cuerpo de auxilio, cuerpo de tramitación y cuerpo de gestión. Esos son los cuerpos generales. Después está el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, que es un cuerpo superior jurídico. Eso significa que para acceder a él es necesario tener la carrera de Derecho, más luego preparar unas oposiciones, que muchos preparan a la vez la de letrados de la Administración de Justicia, a la vez que la de jueces y fiscales, porque es muy parecida. Tiene unos cuantos temas de oposición menor. Sí. Y después está el juez o magistrado. Juez o magistrado, que depende del nivel de población, es un juez o es un magistrado, pero es la misma carrera, simplemente que ascienden a ese título en función de la población. En Jerez todos son magistrados. A partir de, una vez aclarado un poco la estructura del juzgado, vamos a contarles a los ciudadanos el porqué de vuestra protesta, que es una protesta a nivel estatal, como hemos comentado, que básicamente va también en esa adecuación salarial que solicitáis, precisamente porque desde el año 2009, si no me equivoco, por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se os atribuyó una serie de competencias o de cargos laborales que no teníais hasta ese momento porque correspondían a los jueces. A través de esta reforma se os atribuye a vosotros, pero claro, eso no afecta al salario y eso es lo que tradicionalmente o desde aquel año estáis solicitando, ¿no? Que se os reconozca. Pues sí, Ana. Fue en el 2009 cuando se aprobaron las leyes y entraron en vigor en el 2010. Y no solamente fue esa ley que has comentado, sino otras muchas. Se retocaron muchas leyes que son las que regulan el procedimiento judicial. ¿Sí? Entonces, nos dieron más de 600 competencias y entre ellas, para que los televidentes lo entiendan, algo sencillo, te diré que para un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores, no interviene el juez en la resolución, sino que se acaba por decreto del letrado de Administración de Justicia. Y así muchas cosas. Con ello asumimos más de 600 competencias que hasta entonces las estaban llevando los jueces, como admisión de demanda, como las conciliaciones en laboral, y bueno, muchas más que eran llevadas así. Sí, la toma de declaraciones de, por ejemplo, un detenido, ¿no? También... No, la declaración la toma el juez, pero tiene que estar un fedatario que equivale a lo que haría la función de un notario, pero en el juzgado. Que sería el letrado de la Administración. Sí, por eso, si hoy está el letrado en huelga, no se reciben declaraciones, salvo los procedimientos que se han declarado como servicios esenciales. Por ejemplo, un procedimiento con preso. Sí. Ese sí se haría. Pero el resto no, se suspenden porque no está el fedatario. Entonces, estas 600 funciones que asumimos, el gobierno de turno que había entonces nos prometió que cuando se superara un poquito la crisis, sí que se nos compensaría económicamente por haber asumido todas esas funciones. Y te quiero diferenciar funciones de trabajo, porque claro, el trabajo, el incremento que ha habido con todas las crisis que van viniendo una detrás de otra, eso es una cosa, y otra cosa son las funciones que cada uno tenemos. Entonces,
En los paros que se hicieron en 2018, a raíz de esto y de muchas negociaciones y muchos esfuerzos, por fin en los presupuestos del año 2021 se puso una cláusula que era una disposición final, la número 157, que decía que en el año 2022 se debía reconocer la adecuación salarial del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Y ahí está, para centrar la cuestión, de que estamos en el momento de que tenemos la satisfacción de que por fin, después del año 2010, en el año 2021 se aprueba esto. Estamos hablando de 12 años después. Claro, pero 12 años de que hemos llevado las competencias dignamente, con profesionalidad, haciendo todo, a pesar de que con las crisis, sobre todo en el ámbito social y civil, pues hay una avalancha siempre de procedimientos, por desgracia es así. Pues vimos con satisfacción que por fin estarían resueltas nuestras reclamaciones de adecuación salarial. Sí. Y aquí empieza el conflicto actual. Claro, porque se recoge en los presupuestos generales del Estado, pero no se produce esa adecuación salarial, sino que se ha recogido una subida lineal. Y eso no es lo que ni estaba recogido ni era lo que se había acordado, ¿no?, en aquel año. Sí, entonces, claro, estábamos satisfechos de que por fin se reconociera, porque aparte de la compensación económica está el reconocimiento profesional. Claro. Entonces, se negoció esta adecuación salarial con los sindicatos generales, que representan a todos los funcionarios de los cuales somos los directores técnicos procesales. Entonces, nosotros tenemos asociaciones profesionales exclusivas de nuestro cuerpo. Que es, por ejemplo, la que representa la UPSJ. Sí, representó en Andalucía esta asociación. Y se negoció esta adecuación con los sindicatos generales, lo cual, a efectos prácticos, ha significado que en todas aquellas comunidades donde no tienen competencias transferidas de justicia, Andalucía la tiene, y aquí el sueldo de los funcionarios de los cuerpos generales se negocia con la Junta de Andalucía, pero en otras comunidades no. Entonces se ha hecho una subida de los funcionarios de los cuerpos generales en el resto de España, y a la vez se han negociado los sindicatos nuestra adecuación salarial, de tal forma que la diferencia entre el cuerpo general más elevado de los tres y nosotros, que somos sus directores, la diferencia son 10 euros. Y entonces ya es una cuestión de dignidad, Ana. Sí. Esta revolución que está habiendo, que no la ha habido nunca, porque somos conscientes de que tenemos una función que es muy delicada, esta revolución nunca la ha habido, porque ya no es solamente el hecho de la cantidad de dinero, sino la indignación que hemos sentido al ver que esa adecuación salarial por más de 600 competencias asumidas, que nos provocó muchísimo más trabajo, digamos, en función, no cantidad, no en cantidad. La responsabilidad no es la misma. Exacto. Estamos hablando de que 10 euros de diferencia no compensa toda la responsabilidad civil, además, que conlleva el hecho de la labor que realizan los letrados de la Administración de Justicia. Claro, piensa, Ana, que todos nosotros, los letrados de la Administración de Justicia, nos pagamos un seguro profesional de responsabilidad civil, porque todo lo que se hace en la oficina, todo lo firmamos nosotros y lo revisamos. A ello se suma que actualmente cada vez hay más tramitación informática, y todo esto es mucho más difícil de controlar de cuando eran las cosas manuales, se escribía a máquina y se leía más. Ahora todo es digital y todo esto, pues yo estoy feliz porque además me gusta la innovación, pero esto requiere mucha más concentración y hay cosas que no puedes a veces controlar. No puedes controlar porque es el sistema, es la informática, son los programas. Entonces, todo esto se ha reflejado en 10 euros. Entonces, esta revolución que está habiendo, que nunca la he visto yo en mis muchos años de servicio, que no te los quiero decir, porque revelaría la edad y como mujer soy coqueta, pues esta revolución se ha hecho por la ofensa que significan 10 euros. Cuando hablamos de revolución, Carmen, nos referimos a que en esta ocasión, digamos, todos los compañeros que están en la misma situación están más unidos que nunca en todo el territorio nacional. Pues sí. Y además, a ver, en las grandes capitales, donde hay mucho más funcionarios de nuestro cuerpo, se están haciendo manifestaciones y concentraciones en las puertas de los juzgados. Ayer hubo una concentración en la puerta del Ministerio con togas de los compañeros de Madrid y de periferia que se habían desplazado a esa hora a la concentración.
¿En qué situación están las negociaciones actualmente con el Ministerio? Porque, claro, llegó a esa subida lineal, que hemos hablado que es un poco más del 5%, que se ha acordado con los sindicatos mayoritarios. En este sentido, UPSJ está, digamos, llevando esas negociaciones prácticamente de manera directa, ¿no?, con el Ministerio. ¿En qué punto están las posturas? A ver, disculpe que te corrija, no es un 5%, porque es lineal, o sea, va a ser igual para el que cobra menos como para el que cobra más. Es una subida lineal. Estas negociaciones, según la Ley de Relaciones Laborales, cuando se hace un comunicado de huelga, que se ha de comunicar con un preaviso y toda una serie de trámites, como es lógico, no vamos a hacer nada que no esté dentro de la legalidad, hay obligación de la entidad contratante, en este caso el Ministerio de Justicia, y los contratados o empleados, que en este caso somos nosotros, hay obligación de que el contratante llame a negociar al comité de huelga. Pues bien, cumple en estos momentos el Ministerio de hacer un llamamiento de que llama a negociar, pero no ofrece nada. Todos sabemos que una negociación es pues un poco, a ver, ¿qué pedís y qué empezamos a dar? Y empezar un poquito a ir negociando, ¿qué es una negociación? Pues simplemente es que no hay. O sea, llama para una reunión, pero no ofrece nada. Dice que ya está hecha la adecuación salarial con esa cantidad. O sea, responde a ese llamamiento, pero no se aporta contenido en esos encuentros. No hay ninguna oferta. Y así estamos, no hay nada. Y ante esa postura, lo que se anuncia son más jornadas de paros, más jornadas de huelga ayer y hoy, y ya nos marchamos hasta el mes que viene, 5, 6 y 7 de abril. Es una forma de presionar a la Administración, en este caso al Ministerio, a que aporte contenido en esos encuentros, porque ¿qué supone? Vamos a recordarlo, Carmen, ¿qué supone que el letrado de la Administración de Justicia esté en jornada de huelga? Porque, bien, claro, estamos hablando de que se paraliza, y de ahí me gustaría también que la gente en casa supiese la importancia que tiene la figura del letrado de la Administración de Justicia. Ya, pues ya te digo que suerte y porque afortunados... Porque si asume más competencias, claro, afecta más si se para su función. Significa, de cara al ciudadano más próximo, que quizás tenga que acudir a un juzgado ayer o hoy a declarar como testigo, a declarar como parte. Y claro, no sabe si va a estar suspendido o no, porque cualquier empleado, funcionario o nosotros no sabemos si hasta el momento antes vamos a secundar la huelga o no. Hay que diferenciarlo en eso, con lo cual es así. Significa que va a ir al registro civil a obtener un certificado de nacimiento y no se lo van a dar, porque todo esto es bajo la fe y la firma del letrado de Administración de Justicia. Toda la documentación de todo lo que se trabaja en el juzgado lo ha de firmar el letrado de Administración de Justicia. Si no está en huelga, no sale nada. Claro, que no estamos hablando únicamente de vistas o de juicios, sino o de esa labor fedataria de tomar declaración o tener que ir a un registro, sino que estamos hablando también de trámites burocráticos y administrativos del día a día de cualquier ciudadano. Se paralizan completamente los juzgados. Ahora mismo el juzgado en el que yo presto servicios está paralizado. Paralizado. Incluso las sentencias que esté preparando y redactando y firmando la magistrada no se pueden notificar porque tienen que estar todas bajo la fe pública del fedatario del juzgado, que es el letrado de Administración de Justicia. Está todo paralizado. Piensa también el tema económico, que aparte de que lo que más conocen los ciudadanos es el tema penal, en el tema económico, todo el dinero que entra en el juzgado de multas, de pagos, por ejemplo, que si alguien no ha pagado a la comunidad de propietarios, pues la comunidad lo reclama. Todo ese dinero entra a una cuenta judicial que está bajo el único control y disposición del letrado de Administración de Justicia. Tiene que comprobar cuando entra un dinero, tiene que comprobar de qué procedimiento es y tiene que emitir una especie de cheque, por decirlo así, o una transferencia a favor de la comunidad de propietarios, que si no cobran esto, lo tienen que pagar por derrama el resto de propietarios. He explicado un ejemplo sencillo. Sí, además que es cotidiano, que todos en casa, que viven en una comunidad de vecinos, saben cómo funciona. Los lanzamientos, los desahucios, en laboral, todos los procedimientos que están ahí pendientes, de los despidos, de todo, antes de que haya un juicio, es por ley obligatorio intentar una conciliación. Una conciliación para a ver si hay avenencia y se evita el juicio. Estas conciliaciones las realiza el letrado de Administración de Justicia. En familia,
todo el tema de declaraciones, de incapaces, también todo parado, excepto lo que se consideran servicios esenciales, que están regulados por ley y que evidentemente, como juristas que somos, las respetamos y hacemos respetar. Carmen, teniendo en cuenta la importancia que tiene la labor del letrado de la Administración de Justicia y esos paros que se están ejecutando y que se están anunciando, ¿tenéis esperanza en que el Ministerio responda con algún tipo de contenido en esas negociaciones? Ana, esta pregunta es un poco filosófica. ¿Tener esperanza? Yo creo que todos tenemos esperanza, incluso en el tema más grave que estamos viviendo ahora con la guerra de Ucrania. Si no tuviéramos esperanza, no lo haríamos. Y tenemos esperanza, Ana, porque creemos firmemente que tenemos razón en lo que pedimos. Yo creo que ahí se basa siempre cuando uno inicia una actitud o una actividad o como esto, un plante ante un ministerio, es porque creemos que tenemos la razón. Estamos convencidos de que la tenemos. Entonces, claro que tenemos esperanza, porque además siempre creemos que el ser humano, cuando se fija una meta y se fija un camino hacia él, y en ese camino estamos perdiendo dinero cada día de huelga, como todos sabemos, el dinero que no se cobra, y todos tenemos nuestras obligaciones económicas. Pues claro que tenemos esperanza, porque creemos que tenemos razón. Además, piensa una cosa, que cualquier entidad que tenga a su cargo una serie de personas, como es en este caso, una entidad pública que es el Ministerio, con una serie de personas con un cargo ganado a pulso, la motivación que le puede ofrecer es, por un lado, esa dignificación personal y, por otro lado, esa compensación que crea adecuada dignamente, porque nosotros somos categoría del Estado A. A significa con licenciatura, como ya hemos dicho, pero A1 significa con dirección de equipo. Pues somos el cuerpo A1 del Estado peor remunerado. Sí, porque incluso en 2018, antes de entrar en directo lo comentábamos, ya solicitabais que se os equiparara a otros cuerpos de la Administración estatal, como por ejemplo los inspectores de Hacienda o los economistas del Estado. Pues sí. ¿Y eso no se ha producido? No, esos 10 euros que te he dicho. Claro, duelen porque es como un bofetón, ¿sabes? Y ya te digo, no solamente es esos 10 euros en el bolsillo, que bueno, son 10 euros, pero no es más, de diferencia con los otros cuerpos, porque es por la adecuación, sino que es la desmotivación. Entonces, a ver, si nos ponemos en el lugar del Ministerio, tener todo un cuerpo que está pidiéndosele continuamente que se implique, desarrolle, haga aplicar los nuevos sistemas informáticos, porque se están haciendo muchos avances, para que sea como Hacienda, que sabemos que Hacienda no hay papel, todo va informáticamente. Todo telemático. Sí, claro, pero en los juzgados también. En el que yo estoy fue el juzgado pionero de expediente digital papel cero en toda Andalucía, que uno de los motivos que me incitaron a mí a pedir este destino es porque quería ver el futuro ya, no el futuro más lejano, que no sé si lo veré. Entonces es un juzgado así. Entonces siempre se nos pide que seamos nosotros los que nos impliquemos en ello. Pero como todo cambio, del inicio del cambio a que el cambio esté asentado, hay un camino muy difícil, que sufrimos caídas informáticas, sufrimos que no funciona, porque son muchas aplicaciones. Sin embargo, el trabajo sigue entrando igual. Claro. Si no puedes hacer el trabajo a las 11 de la mañana porque se cuelga todo, luego lo estamos haciendo a las 7 de la tarde, lo estamos haciendo un sábado, porque ahora una de las cosas buenas es que tenemos un portátil en casa que conectamos, pero claro, esto es a base de echarle... Ahora sí, el compromiso personal del profesional. Pero no ya ahora, sino compromiso y decir, ahora no va, pues lo haré luego. O sea, hay de salir, sale, o sea, de la manera que sea. Entonces tienen un cuerpo superior jurídico totalmente desmotivado. ¿No me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, estamos ofendidos, estamos indignados. Además, estamos hablando de un servicio que está recogido como derecho de todos los ciudadanos en nuestra Constitución, con lo cual se tiene que primar, ¿no?, las garantías, ¿no?, de este servicio y sobre todo de la calidad, ¿no? Carmen, bueno, estaremos siguiendo esos encuentros con el Ministerio. Esperemos que lleguen a buen puerto y que incluso se tengan que cancelar esas jornadas de huelga los próximos días 5, 6 y 7 de abril y bueno, pues que ya Ojalá se pueda solucionar esa reivindicación, iba a decir histórica, al menos de mínimo 12, 13 años que lleváis solicitando este tipo de adecuación salarial y de la mejora y sobre todo pues que se reconozca justamente esas competencias, esas responsabilidades añadidas que se les ha otorgado a los letrados de la Administración de Justicia.
Muchas gracias por muchas habernos gracias acompañado. A ti, Ana, y muchas gracias a todos los televidentes que están sufriendo quizás estos efectos, pero piensen que el Ministerio de Justicia puede llamarnos esta noche y decir que empiezan negociaciones, y ojalá. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias, suerte. Ana. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Vamos a hablar de cómo transformar nuestra ciudad, o convertirla, mejor dicho, en una ciudad dog-friendly. Hay ya proyectos en grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, Barcelona, en Andalucía, en Sevilla, en Málaga. Hay ciertos movimientos en esta sociedad nuestra tan amante de los animales, y además con esa reforma de la Ley de Bienestar Animal y todos los pasos que se están avanzando en ese sentido, pues hay un movimiento también iniciado por dos ciudadanos que pretenden que Jerez se convierta, al igual por ejemplo que Málaga, o como también ocurre en Sanlúcar, se convierta en una ciudad amiga de los perros. Con él hablaremos, con su responsable, con Manuel Leal. Vamos a hablar después de publicidad.